Y bueno, bendito sea nuestro abacados, estamos de regreso porque Él nos concede la vida dentro de su favor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Y aquí podemos ver que Mateo quiere hacernos entender y nos hace notar que todo esto no ocurría solamente por casualidad, sino en cumplimiento de todas las profecías encontradas en donde en el Tanaj, profecías que el Eterno había hablado a su pueblo, al pueblo de Israel al cual usted y yo pertenecemos. Amén. Por gracia de nuestro amado Mashiach Yehoshua. Mire lo que dice ahí el capítulo 1 de Mateo, pero quiero invitarle lo que es el capítulo 1, verso 22 y verso 23. Vamos para allá, regrésale una hoja. Todas estas cosas sucedieron, nos dice aquí el Brit Hadashah, todas estas cosas sucedieron para que se cumpliese la palabra que el Eterno, Jehová Sebaot, había hablado a través del profeta de Yesaya Haneví, que nos dejó escrito: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y ellos le llamarán Immanuel, que este nombre significa con nosotros Elohim. Y también lo encontramos, quiero invitarte, dale la vuelta a la hoja, vamos al capítulo 2, vamos a lo que es el verso 15. Y mire lo que dice el Brit Hadashah: donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que había hablado por medio del profeta cuando dijo: de Mizraim llamé a mi hijo. Esto lo encontramos en Osea, capítulo 11, versículo 1. Y también quiero invitarle a lo que es el verso número 23. Recórrale un poquito hacia adelante. Aleluya. Y cuando lo tenga dice amén. Ay, santo es el Eterno. Mire, y fue a morar en un pueblo llamado Netzaret para que se cumpliera lo que fue hablado por el profeta, que habría de ser llamado Netzer, que tendría que ser llamado Nazir, Nazareno. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, todo lo que nos quiere enseñar Mateo es de que estas son cosas ya profetizadas al pueblo de Israel, que se cumplen a cabalidad en lo que es la concepción, la gestación, el nacimiento, el alumbramiento de nuestro amado Mashiach Yehoshua en su infancia. Amén. Y así pues podemos ver o recapitular cuando Joseph se entera del embarazo de Miriam, cuando José se entera de que María está embarazada. Imagínense nada más. Nosotros leemos el relato, ¿verdad?, de cómo Yeshua, de cómo quedó embarazada Miriam. Y para nosotros en este tiempo pues es algo sencillo, pero imagínense en el tiempo de ellos. Y esta parte me gustaría que la complementáramos con la Besorá de Hillel de Lucas. Pero estúdielo en casa, eso lo dejo de tarea. Estúdielo en casa del capítulo 1 y capítulo 2. De lo que es Hillel Lucas, el Evangelio según San Lucas. Bueno, según Lucas, ¿verdad? Le quitamos el San. Según Lucas. Lo que se conoce como la sincronía de los evangelios. Ahí podemos entender y darnos cuenta cómo ambos Besorín, ambos evangelistas, coinciden en puntos, en los puntos principales de lo que es la concepción, la gestación, el alumbramiento y bueno, la acechanza del enemigo. Como Joseph estaba desposado con Miriam cuando concibió por medio del Ruach HaKodesh, cómo es que el niño debía ser llamado Yeshua, cómo es que tenía que nacer en Beilejem, en Belén, y cómo tendría que continuar creciendo en Nazaret. Pero también encontramos que Hillel Lucas, como él mismo describe, que él indagó diligentemente, buscó y rebuscó
para dejar más completo su evangelio. Él añade otros detalles muy importantes para que nosotros podamos ampliar la visión que nos está dando Mateo de cómo ocurrieron aquellas cosas y de cómo ocurrieron en aquellos días, porque podemos juzgar de acuerdo al tiempo en el que estamos ahorita, de acuerdo a nuestra manera de ver, de vivir, de pensar, de sentir, de imaginar, pero necesitamos también que el Ruach HaKodesh, el Eterno, nos permita esa empatía espiritual para poder entender ese tiempo, entender ese momento. Podemos ver, por ejemplo, que Mateo nos relata que en el comienzo, ahí en su evangelio, en su besora, su evangelio, Gabriel anuncia a Miriam que concebiría por acción divina, que sería el Ruach HaKodesh el que vendría sobre de ella, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu apartado, el Espíritu de santidad, o el Espíritu Santo como lo conocemos, tal y cual nos lo dice también Hillel Lucas en el capítulo 1, verso 26 al 38. Y después de esto nos habla Lucas que Miriam, María, fue a visitar a Zacarías, esposo de Elisheba, de Elizabeth, su prima, y que estuvo con ellos un tiempo, nos lo habla ahí del verso 39 al 56 del capítulo 1 de Hillel Lucas. Y podemos quizá llegar a la conclusión o imaginar, ¿verdad?, porque no nos lo especifica el Brit Hadashah, de que probablemente después de este viaje, cuando regresa, Miriam, María, platica con Joseph, su esposo, y le hace saber que está en embarazo, que está encinta, y le hace saber que es del Ruach HaKodesh. Y tenemos que darnos cuenta que en ese momento Joseph y María estaban desposados, pero no vivían juntos. Aún no llevaban una vida marital, aún no se conocían, aún no tenían intimidad. Y debemos de tratar de entender, usando la empatía espiritual, qué significa esto en ese tiempo. ¿Y qué significaría también en este tiempo? Ciertamente cuando le preguntan a Yeshua por qué Moshe permite darle carta de repudio a su mujer, pues Yeshua dice, bueno, por la dureza de vuestro corazón, pero a no ser por cuestiones de fornicación, pues no es lícito al hombre permitirle darle carta de repudio a su mujer, pero en realidad es por la dureza del corazón. Y no creo que el corazón hubiese estado duro hace 2000 y fracción de años, más que ahora, ¿verdad? Porque el corazón se sigue endureciendo y no es fácil pasar por alto una falta de este tipo. Bueno, humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando. Era necesario que Joseph entendiera y comprendiera lo que después el Malaj le tuvo que confirmar, porque ciertamente tenía una lucha interna. Entonces, para poder entender lo que significa, debemos recordar que en aquellos tiempos los matrimonios en el pueblo hebreo eran así. Muchas veces acordados por sus padres, muchas veces era desde que eran jóvenes o desde que eran niños, pero no era como ahora usted y yo conocemos el matrimonio, que te conoces hoy y te quieres casar dentro de 2 meses. O sea, no era de esa manera, no era como hoy, era de una manera muy diferente. Entonces podemos ver que José, pues al saber esta noticia, pues trató de darle carta de repudio de manera secreta, pues no quería avergonzarla, no quería que tuviera escarnio público, porque bien sabemos que la bendita Torá tiene una sentencia judicial, una sentencia de muerte para la mujer que fuese encontrada en adulterio. Y a los ojos naturales de todo mundo, pues Miriam había cometido adulterio porque estaba encinta y pues aún no tenía una vida conyugal con Joseph, aunque ya estaban
desposados. Ellos ya eran considerados marido y mujer. Solamente podían separarse por medio de un divorcio legal, pero el matrimonio como tal, en lo que es el hecho, la vida íntima, todavía no se consumaba, sino que tendrían que esperar aproximadamente un año, más o menos, antes de que el novio se llevara a la novia a vivir a su casa y comenzar una vida conyugal, la convivencia y bueno, la vida a puerta cerrada, la vida íntima. Aleluya. Así que en ese momento ya tendría lugar una celebración espléndida, que dependiendo de las posibilidades económicas, en este caso del esposo, dependiendo de sus capacidades económicas de su familia, bueno, podrían hacer un gran banquete que pudiese durar hasta 7 días de fiesta, bendito sea el Eterno. Y fue precisamente en este año, en lo que es el desposorio y lo que es la boda, cuando Joseph se entera, descubre, recibe la noticia de que Miriam, su esposa, estaba embarazada. No sabemos, el Brit Hadashah no nos informa cómo es que se enteró Joseph, cómo le llegó la noticia, pero no es necesario que lo sepamos. Lo necesario para saber es que él se enteró. Así que el Brit Hadashah no nos explica, no nos da detalles de eso, porque no lo consideró necesario, Mateo. Pero en todo caso, nos podemos imaginar que Miriam, María, obviamente tendría que hablar con él en algún momento y explicarle, mira, mi amor, Joseph, esposo mío, pues estoy embarazada, mi amor, y pues bueno, te voy a explicar. Vino el ángel Gabriel, habló conmigo y me dijo que esto iba a ser obra del Ruach HaKodesh y pues estoy embarazada. ¿Cómo se tendría que convencer Joseph de que esto había sido así? De que había concebido por medio del Ruach HaKodesh, cuando algo así no había ocurrido. Algo así no había sucedido, todo eran embarazos naturales entre hombre y mujer, mujer y un hombre. No había pasado en la historia de la humanidad. Entonces lo que todo mundo pensaría, donde se irían sus pensamientos, al ver embarazada a Miriam, a María, pues dirían que Joseph se adelantó, que no se esperaron el tiempo, que no se guardaron, que habían estado teniendo vida conyugal, vida íntima, antes de consumarse el matrimonio. Y entonces su reputación como un sabio, como un hombre justo, quedaría por el suelo, al igual que el de Miriam como una mujer pura y santa. Pero Joseph, que conocía perfectamente quién era él y quién era ella, pues no podía pensar eso. Pero obviamente siempre el Hasatán ataca los pensamientos al grado de estar en una situación complicada, o lo que conocemos ahora como una lucha o como un choque de sentimientos y pensamientos y emociones. Así que Joseph tuvo una reacción no favorable al propósito del Eterno, pero el Eterno mismo se encargó de acomodar ese proceso. Por eso es de que el texto comienza diciendo que Joseph era un sádic, era un hombre justo. ¿Esto qué significa? Que era un hombre que deseaba vivir de acuerdo a las leyes de la bendita Torah del Eterno. Porque si no hubiese sido un sádico, un justo, el Eterno no lo hubiese escogido. Ahí aquí entendemos algo muy importante. Podemos conocer Kedushá, podemos hablar de Kedushá, podemos saber Kedushá, podemos predicar Kedushá, podemos vestir Kedushá. Pero no se trata de solamente predicar, saber, hablar, anunciar o vestir, sino de vivir en Kedushá. Y eso es lo que nos hace ver justos delante de los ojos de Jehová Sebaot. Bueno, en este tiempo. Ahora somos justificados pues por la emuná. Y justificados pues por la emuná tenemos shalom, paz para con Elohim. Estamos justificados. Ya nos ve como unos justos. Ahora, ¿cuál es la muestra de que usted y yo somos esos justos?
que vivimos en la justicia de Mashiach, guardando sus mandamientos, obedeciendo las leyes de su bendita Torah. Ahora bien, mis amados Ajim Viajayot, la situación que tenía delante Yosef, delante de sí, era realmente complicada. Por un lado, podemos imaginarnos la gran desilusión que se llevó al saber, al enterarse que su mujer, la mujer que él amaba, estaba embarazada y que no era de él. Estaba a punto de festejar esa gran boda y de pronto se entera que está embarazada y no es de él. Y ahí podía haber pensado, me fue infiel. Pero ¿cómo me fue infiel si teníamos un pacto? ¿Cómo me fue infiel si hay promesas entre nosotros? ¿Cómo me fue infiel si nos juramos amor? Y por otra parte, su propio nombre quedaría en entredicho si no hacía algo al respecto. En otras palabras, o la acusaba de adulterio y que la asesinaran lapidada, o él pasaría la vergüenza y el escarnio de que dijeran que se adelantó y, como decimos en mi país, de manera vulgar, se comió la torta antes del receso. Entonces, ante una sensación de traición como la que podría estar experimentando, lo más lógico sería comenzar el proceso de divorcio entre los ancianos. Por otra parte, la Torá de Jehová dada a Moshe Rabenu, a Moisés, nuestro maestro, contemplaba un caso similar a esto y establecía que la mujer que fuese encontrada en adulterio debía ser castigada con la pena de muerte. Como lo dice Devarim, capítulo 22, versos 23 y 24. Aunque todo parecía indicar que en este momento quizá ya no se aplicaba. Pero esto es lo que dice la Torá. Y alguien que practica Torá, que es un sadik, sabe de esta ley. Entonces, esto permitía que Yosef, el sadik, Yosef Hasadik, José el justo, pudiera aplicar la ley sobre su esposa y librarse también del mal nombre o de que su nombre estuviera por el piso y que su nombre quedara íntegro y no dañado, pero a cambio de ello tendría que haber sido asesinada Miriam y por supuesto el fruto de su vientre, el niño que venía dentro, Yoshua, nuestro Mashiach. Así es de que eran choque de pensamientos, choque de sentimientos, choque de emociones ahí dentro. Por eso es que la invitación es a practicar la empatía espiritual. Y no juzgar solamente de lejos, sino de cerca. Y como un sádic. Y como bien sabemos, y como bien hemos aprendido, el mandato o un misbot solamente puede ser quebrantado cuando la vida está en riesgo. Aparte, él no tenía las pruebas suficientes y necesarias de una traición. Miriam, por su parte, ya le había hecho saber las situaciones, el anuncio de parte del Malaj de Jehová. Entonces no tenía él todos los argumentos y las pruebas como para acusarla de adulterio. Entonces José el justo, no quería asesinarla, no quería hacerle daño, no quería hacer eso. Por eso decidió hacer esta cosa extraña, darle carta de repudio escondidas, para no agraviarla, para no provocarle mal, porque ese sabio ama. Bendito sea el abacados. Entonces, ¿qué nos hace pensar? Yosef podía tener sus dudas sobre la historia de la concepción por medio del Ruach HaKodesh. ¿Qué podríamos imaginarnos aquí en este momento? ¿Será que el Ruach HaKodesh? ¿Será que estaba preñada, embarazada, encinta por obra del Ruach HaKodesh? Si se lo dijeran en este tiempo, ¿usted qué pensaría? Diga, bueno, no hay dos profecías, solamente hay un Mashiach, no puede repetirse la historia. Pero no la creería. Y bueno, en ese tiempo también, como vimos
En Gilel Lucas estaba embarazada Elizabeth, la esposa de Zacarías, prima de Miriam. Había ocurrido un poquito antes y también de manera sobrenatural, ¿recuerdas? Recordamos esa historia cuando Zacarías fue a ofrecer el incienso y cuando quedó mudo porque lo visitó el ángel y le dio profecía. Bueno, también Elizabeth quedó preñada, encinta, embarazada de manera sobrenatural. Y estos detalles, todos unidos juntos, obviamente tuvieron que tocar los pensamientos de Joseph y dar la posibilidad de que las cosas sucedieran así. Por eso es importante ver los detalles que Gilel Lucas también nos dejó ahí en su Besora, ahí en su evangelio. Y bueno, y si todo esto no fuera poco, Joseph Hasabi, el justo José, amaba de verdad y no deseaba hacerle ningún tipo de daño ni a Miriam, María, ni al pequeño que estaba en su vientre. Él era incapaz de actuar por venganza o por odio. Por eso encontramos al Sheliach Saulo cuando te dice, ¿no debieras más bien sufrir el agravio? Entonces Joseph tenía que resolver un verdadero dilema. ¿Qué hacer en esta situación? Todos sus pensamientos estaban en conflicto, igual sus sentimientos. Él se sentía tremendamente desilusionado, traicionado. ¿Cómo podría Miriam haber sido el infiel de esa manera? Pero ¿cómo podría haber sido así? ¿Por qué tendría que inventar una historia de una concepción de manera espiritual a través del Ruach HaKodesh para justificar un pecado? Sería capaz, pero es una mujer buena, pero es una mujer noble, pero es una mujer santa, pura, limpia. ¿Cómo podría ser? No, eso no puede ser. Pero finalmente se le aparece el Malaj de Jehová y le dice, no temas recibir a Miriam, tal y cual está, porque lo que hay dentro, lo que está concebido dentro de ella, del Ruach HaKodesh, es. Así que finalmente Joseph creyó en esto que era lo más convincente, porque el mismo Eterno envió su ángel. El mismo Eterno envió a confirmarle que esto era parte de la voluntad de Jehová Sebaot. Así que Joseph se vio en la necesidad de poner en práctica lo que anunció Shlomo en sus proverbios. El amor cubre la multitud de las faltas, como dice Mishle Proverbios capítulo 10, verso 12. Entonces él no actuaba ni por odio ni por venganza, sino que se comportaba como un hombre verdaderamente justo, bondadoso, bueno y compasivo. Aunque no haya rastro de esto, ¿verdad? Lo podemos ver en sus acciones. No nos lo explica la Besorá, no nos lo explica el Evangelio, pero por la acción, por la decisión, por el entendimiento sabemos que se comportó como todo un varón de Dios. Podemos creer que, o darnos cuenta, ¿no? Cuando alguien tiene legalismo y se deja llevar por un espíritu de legalismo, argumentan cosas en contra de Joseph, que si realmente había sido justo, que si no había sido un hombre justo, que si lo hizo por conveniencia, que si esto, que si lo otro, que si aquello, pero en realidad sí era un hombre justo. ¿Por qué? Porque justificado pues por la fe. Él escuchó la voz de Jehová a través del Malaj y obedeció inmediatamente. Todas las veces que el Eterno le envió Torah, instrucciones, él obedeció. Y su obediencia, su emuná, le fue contada por justicia. Así que el título de Joseph Hasabi, José el Justo, claro que le corresponde. Porque una fe con obras es una fe viva. Así que su fe le fue contada por justicia, por obedecer los mandatos del Eterno Jehová Sebaot. Así podemos darnos cuenta que Joseph no tenía pruebas de que Miriam le hubiera sido infiel. No tenía pruebas de que el Ruach HaKodesh la hubiera visitado. No tenía pruebas de nada, solamente tenía que creer en lo que Miriam
y el ángel de Jehová le estaban hablando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Cuando el Eterno habla, obedecer. Habla Jehová Sebaot, que tus siervos oyen, tus siervos escuchan y tus siervos obedecen. Aleluya, bendito sea nuestra Abacados. Un ángel del Eterno le aparece a Joseph y le confirma cómo es que tiene que hacer las cosas. No había opción. Aparte, ser escogido por el Eterno para esta obra de redención, o el inicio de esta obra de redención, tenía que ser un privilegio que el Eterno, el Rey del universo, el Creador de todo lo que existe, te escogiera a ti como hombre y a tu prometida para hacer llegar al Rey Mesías prometido. Tenía que ser considerado esto como un privilegio, como una oportunidad para ser un vaso de honra en las manos del Eterno, en los propósitos del Eterno. Entonces lo que parecía una enorme desgracia para Joseph en sí se iba a convertir, y Joseph estaba por descubrir que se trataba del mayor privilegio que cualquier ser humano sobre esta dimensión de los vivos podría recibir. El Eterno mismo había visitado su hogar de una manera única y sobrenatural en toda la historia y los había elegido a ellos para cuidar al Mashiach prometido, al Rey Mesías, nacido de mujer virgen, y ella era la escogida. El mismo Eterno les había encargado el cuidado, la tutoría, el cuidado de la infancia de su ben amado. Por eso el ángel comienza saludando a Joseph con las palabras Joseph ben David, un título con el que estaba anticipando el carácter mesiánico de su anuncio, de que el que iban a ser el Mashiach prometido. Entonces lo que el ángel iba a comunicar tenía que ver con la promesa hecha a Adán y Java, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a sus descendientes, corroborada con David Hamelech, de que un hijo suyo se sentaría en el trono y su reino no tendría fin y sería estable eternamente y para siempre. Joseph era descendiente de David Hamelech, del rey David, tal y como Matitiá nos lo ha demostrado por medio de la genealogía que hemos estado estudiando en programas anteriores. Así que el hijo que iba a tener Miriam María sería el cumplimiento de la promesa hecha, corroborada a David Hamelech. Alcanza a ver. Todo iba a tornarse de una manera diferente. Por eso es que Sheliach Shaulo nos dice que a los que amamos el Eterno, caminamos en su justicia, todas las cosas que nos suceden es para bien. Quizá ahorita no lo entendemos, no lo comprendemos, pero hay que tener emuná, que todo es para bien. Tal y como sucedió en la vida de Joseph y en su matrimonio con Miriam. Ciertamente hubo problemas, ciertamente los hubo. Conflictos, claro, persecuciones, sí, pero valía la pena. Valió la pena. Claro que valió la pena, porque gracias al cuidado de ellos como sus tutores, Mashiach cumplió todo lo que se tenía que cumplir hasta la obra de redención por la salvación de vuestras almas. Bendito sea nuestra Abacados. Y bueno, mis amados, aquí le vamos a poner pausa a este tema. Con el favor del Eterno nos reunimos el próximo viernes, recuerda, 6:30 de la mañana, horario pacífico, para continuar con este hermoso tema, si el Eterno así nos lo permite. Y bueno, nuestra oración es que tú sigas instruyéndote en casa, que sigas leyendo y estudiando, para que el Eterno siga ampliando nuestra vida. Y bueno, aquel que comenzó la buena obra en nosotros, él mismo la perfeccione y la termine. ¿Quién es aquel? Nuestro amado Mashiach Yehoshua. Quien te ha hablado es tu hermano José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en Congregación Bethesda para Radio Shalom
y aprovechamos estas ondas radiales, este tiempo, para enviar grandes bendiciones, un fuerte abrazo fraterno a nuestros amados mentores, a Jarón Morales, a Araceli de Morales, a todo el cuerpo de maestros y maestras, a todos los estudiantes del Instituto de las Raíces Hebreas, a todos los congregantes de la Keilah de Yoshua por línea y a cada uno de los que nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Ruaj. Que el Eterno os bendiga y os guarde, que Él os dé abundante gracia y paz. Beshem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya. Y con el favor del Eterno, nos vemos el próximo viernes en tu programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torah. Leit Raot, hasta pronto. Amén.